Miren, ¿qué tengo acá de particular? Tengo una función llamada suma con dos parámetros de entrada, la cual va a almacenar un resultado y lo va a entregar por medio de la variable res. Listo. Y esa variable res por acá dice número 1 más número 2, que son estos mismos parámetros de entrada, ¿sí o no? Es el mismo caso que acabamos de implementar, entonces no hay duda, ¿cierto? La cuestión es, recuérdenlo bien, así como la defino, aquí la definí, se llama suma, tiene dos valores de entrada, retorna algo, entonces si retorna debe estar en un escribir o una variable debe recibir esa función. Para empezar, segundo, paréntesis, obligatorio, siempre paréntesis, listo. Dentro del paréntesis, ¿qué va? Pues a estos parámetros de entrada que usted me haya dado. Me dio dos parámetros de entrada, listo, métame aquí o dos variables o métame ahí dos valores correspondientes. Listo. Perfecto. Siguiente ejemplo. Hay algo adicional que puede hacer una función. Una función puede recibir un parámetro, pero ese parámetro se puede manejar por valor o ese parámetro se puede manejar por referencia. Ya vamos a analizar qué es eso, pero miramos a ver qué está pasando acá. Programa principal. Listo. Dentro del programa principal, la variable i vale 20. Ok. Llamo a la función, nueva función, o sea, se va acá. Esta función, falso, sí recibe, pero esta función no devuelve nada. No devuelve nada porque no tiene ninguna variable ahí arriba, ¿cierto? Listo. Pero aquí adentro sí hace algo, recibe un parámetro 1, 1, 1. Lo hace por valor, ejecutándolo lo vamos a entender. Y dice, esa variable a, ¿qué va a pasar? Va a recibir lo que ya tiene más 5. Si eso es así, entonces ¿qué va a pasar cuando yo llame esta nueva función entregándole el parámetro i? ¿Cuál va a ser el valor de a? 20. Casi, sí. El valor de a, ¿cuál va a ser acá? En esta línea 11. Más bien, yo diría algo así como 25. ¿Por qué? Tengo un parámetro de entrada, a. A ese parámetro de entrada asígnele ese mismo parámetro más 5. ¿Y cuál es el valor de a? I. ¿Y cuál es el valor de i? 20 más 5, 25. Ese es el valor de a. Ese es el valor de a. Termina la función, no retorna nada, vuelve aquí a donde la llamaron y voy a decir, escribir el valor de la variable i es, ¿yo qué esperaría ver acá? Esperaría ver un 20, ¿cierto? Bueno, correcto. Aquí es exactamente el mismo código. Solamente que voy a cambiar esta palabrita que dice por valor, lo voy a cambiar por referencia. No necesita coma, punto, va ahí a continuación. Por referencia. Entonces, por alguna extraña razón, el valor de la i acá ya no va a ser 20. Vamos a ejecutarlo, pongámoslo en práctica para poder comprobar y poder entender qué significa por valor, qué significa por referencia, ¿vale? Entonces tenemos ese algoritmo, vamos a reproducirlo acá, por aquí por un ladito, este ladito está bien, es la misma cosa. Un archivo nuevo, guardemos esto ya quedó listo, entonces guardemos, esto hace parte de sus ejemplos. Manejo funciones, va uno, vamos a otro.
Entonces el algoritmo se llama prueba funciones. Listo. Lo adecuado sería definir esas variables que estoy usando ahí. En este caso la i como entero. Hecho. Inicialice la variable i, 20. Invoque a la función nueva función. Entréguele como parámetro la variable i. Saca error. ¿Eso por qué está sacando error? Todavía no se ha escrito la función. Aún no existe nueva función. Antes hay que definir nueva función. ¿Dónde? Donde quiera. Voy a poner caprichosamente arriba. Pero recuérdenlo, ¿dónde puede estar? Antes o después del programa principal. Voy a poner arriba. Función. Y el nombre de la función es nueva función. Debe recibir un parámetro. Póngale la variable que quiera ese parámetro. Caprichosamente le voy a poner la D. Pero yo puedo definir ese dato de entrada con un comportamiento por valor o por referencia. Lo voy a poner por ahora por valor. Es el primer caso. Es que lo estoy tapando acá. Es el primer caso. Por valor. Listo. Ya existe. Aún no hace nada, pero ya existe. Vean, error resuelto. Solucionado. Luego voy a decir escribir. El valor de la variable i es el valor de i es 2 puntos, coma i. ¿No es cierto? Ahora sí, démosle contenido a la función. La nueva función lo que hace es tome ese mismo parámetro de entrada, en mi caso es la d, ¿cierto? Va a ser igual a d más 5. Entonces, si yo ejecuto esto, ya habíamos analizado eso, daba 20, es correcto, funcionó. Perfecto. Ahora voy a hacer este leve cambio. Ya no va a ser por valor, va a ser por referencia. Referencia. Uy, dio 25. ¿Por qué? Analicen el código, léanlo. ¿Por qué antes daba 20 y por qué ahora da 25? ¿Qué cambió? El cálculo, no, el cálculo es exactamente el mismo. Cambió una palabrita, dice por referencia. Traten de analizar, de asociar esa palabra. ¿Qué podríamos interpretar de ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué significará entonces referencia? Muy bien, y Haider nos va a decir qué meditó. Y una hipótesis, una idea, cualquier cosa. Se ve feo. ¿Qué tan feo? Si tienen alguna anomalía, muchachos, avisen. Sí, tienes razón. Pero si eso pasa, ¿qué te pasa con entonces, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ideas tienes? Pero que tiene una línea, no, para allá abajo. Si en algún momento esto es como se escuadra mucho. Oye, ¿qué está preguntando? ¿Cómo? Está preguntando. ¿Por qué el valor de i después de ejecutar esa función es 25? ¿Y por qué antes era 20?
Profe. Profe. Bueno, entonces, aquí tienes dos hipótesis que son correctas. Porque el 25, cuando dice por referencia, está pasando el valor, está pasando la variable y automáticamente por memoria y se está modificando dentro de la función. Porque decía Juan, mismo que decía Jenny en otros términos, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Miren. Eso es. Entonces, miren lo que va a pasar. Cuando yo le digo, vean este cambio. Cuando yo le digo parámetro D por valor, de hecho, ese es el parámetro por defecto. Por defecto, ¿el qué hace? Vea, tome lo que hay en esta variable. Sáquele una fotocopia a esa variable y entréguesela a la variable D. Un duplicado. Solo tome lo que hay ahí y ya. Déjeme la variable original intacta. O sea, la variable I nunca va a ser alterada. ¿Listo? Entonces por eso da 20. Arranca en 20, pues termina en 20, no hay problema. Eso significa entregar un parámetro por valor. Normalmente, por defecto, todos los parámetros se entregan por valor. Pero si yo entrego un parámetro por referencia, ahí aparece el 25. ¿Por qué aparece el 25? Eso significa, ok, tome esta variable I, mándela acá, pero ya la D no es otra cosa diferente a la misma I. Todo lo que le pase a la D le va a pasar a la I. ¿Y qué le pasó a la D? Le sumamos 5. Por eso aparece este 25 acá. ¿Cuál es el contenido de la variable I? Como lo he modificado por referencia, aunque lo sacamos de su contexto, está entró a una isla, ¿cierto? Ahí tiene su identidad constante. ¿Listo? Recuerda que les había mencionado, esta D no existe en otra parte más que ahí mismo. Lo mismo pasa con la I. La I originalmente existe única y exclusivamente acá, entre la línea 7 y la 12, la 13. Pero como mandé el dato por referencia, ahora la I existe tanto acá como acá. Acá. Existe en este punto y existe en este otro punto. Quedó unido en esos dos procesos. Lo que pase arriba pasa abajo. También, sí. Así es. Entonces, cuando yo defino una variable, normalmente el sistema reserva un espacio en memoria, ¿cierto? La variable I tiene un lugar, la variable D tiene otro. Por valor, cada uno tiene su espacio. Cada uno tiene su espacio. Por valor, aparte. Pero si lo hago por referencia, entonces la variable I tiene su espacio y la variable D va a compartir el mismo espacio. Lo que hace es copiar la dirección de memoria o Copia la dirección de memoria, es correcto. Listo. Entonces ya comparten estos dos la misma área de trabajo. Y si comparten la área de trabajo, lo que le pase a la D se va a ver reflejado en la I. Listo. Entonces, comprendido que es tomar un valor por valor, tomar un parámetro por valor y tomar un parámetro por referencia. ¿Sí o no? Sí, genial. Sigamos. No recuerdo por qué le puse esta advertencia a esto. No tengo notas. No le puse nota a esto.
Ah, listo, ya recordé por qué puse esto. Advertencia. Sí. ¿Por qué estoy haciendo esta advertencia acá? Recuérdenlo. Si la función se va a asignar a una variable, esto se puede hacer única y exclusivamente si la función retorna algo. Si la función no retorna nada, esto no se puede hacer. O decir, mostrar, ¿cómo es que llama? Nueva función con el parámetro i. Tampoco se puede eso. Listo, entonces recuérdenlo. La única forma en que una función puede ser asignada a una variable o se puede mostrar por pantalla es en el caso en el que esa función retorne algo. ¿Retorna algo esta función? Ahí no hay nada. Ahí debería existir una variable como tal. Como no hay nada y esa función no retorna nada, entonces esa función no se puede asignar a una variable, esa función no se puede mostrar. Listo. Y el mismo sistema me va a hacer la advertencia. Si yo trato de escribir o asignar a una variable una función que no retorna, vean, el sistema dice: el subproceso, nueva función, no devuelve ningún valor. Listo. Posibles soluciones para esta: una de dos. O literalmente le quito escribir y ya, asunto resuelto. O aquí en la función le digo, diría más bien, función, cualquier variable igual a nueva función, con el mismo parámetro que estoy usando ahí. Listo, entonces esa es la otra alternativa. Permita que esa función retorne algo. Y aquí abajo haga esa variable igual a algo, a lo que sea. A un número, una constante, una operación, como prefiera. ¿Claro hasta ahí? Perfecto. ¿Cuántos son? Ahorita, ya casi. Entonces vamos a tener otro ejemplo, un poquito más largo, pero es la misma historia. Es más, este creo que hace parte de los ejemplos de PCInt, sí. Voy a crear un pequeño algoritmo, prueba funciones, empiezo llamada a la función saludar. Aunque esto es posible en PCInt, pero no es lo recomendado. Eso sí quisiera que se acostumbraran de una vez. La función debería tener paréntesis acá, así no tenga datos de entrada, listo. Pónganle el paréntesis. Cuando la vayan a invocar, también paréntesis, porque es que así es como lo vamos a encontrar en los lenguajes de programación. Y yo necesito acostumbrarme a ese paréntesis. Listo. Eso sí es fundamental. Listo. Entonces estoy diciendo, voy a llamar a la función saludar. Ok, me voy para acá, llevo a cabo este proceso, me devuelvo. Continúo. Ingrese un valor numérico para X. Ok, leer X. Escribir llamada a la función calcular doble. Pasaje por valor, o sea, le entrego un parámetro a esa función por valor, tome el número y ya, déjeme la variable original intacta. ¿Calcular qué? Calcular doble, pero acá, como no tiene ninguna indicación especial por defecto, los datos van por valor. Reciba un numerito y a una variable que es la que va a permitir retornar el resultado, voy a hacer el doble, ese parámetro de entrada por 2. Listo. Entonces, ¿qué espero ver acá? Escribir el doble de X, que fue lo que escribí, es el resultado, lo que me devuelve la función calcular doble con ese parámetro X. O sea que si yo escribo 5, esperaría ver un 10. El doble de 5 es 10, que es lo que hace acá abajo, ¿cierto? Listo. El valor original de X es 5. Eso es lo que esperaría ver. Luego, llamada a la función triplicar. Pero esta vez voy a enviar los datos por referencia. Hágalo acá. Recibo un parámetro, pero ese parámetro se va a manejar por referencia. Todo lo que le pase a esa variable que me entreguen se va a ver ahí reflejado.
Lo que le pase al número le va a pasar a ese parámetro. Listo, entonces lo triplico. Entonces también a quién triplico. ¿A quién voy a triplicar? La x también se va a triplicar. Entonces el nuevo valor de x tenía 5. Entonces ahora x vale 15. Fin algoritmo. Ya, eso es todo. ¿Sí o no? Verifiquémoslo. Creo que hace parte de los ejemplos. Por aquí en PCI, ya que hemos cacharreado tanto la ayuda, aparecen ejemplos de algoritmos y están distribuidos por temática. Este es un ejemplo más simple. Muestra cómo cargar dos números de dos variables, calcular la suma de los mismos y mostrarlos por pantalla. Con esto empezamos hace un mes, ¿sí o no? Ah, muy bien. Más ejemplos. Promedio, adivina número, triángulo, mayores, ordena lista, módulo, menú, etcétera, 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 etcétera. Por aquí debe estar este. Subprocesos, funciones. Ya lo hay, ese es. Tal cual. Más que esta versión pone una de las funciones las está ubicando arriba y yo en la diapositiva las tengo abajo, pero es lo mismo. Listo. Con tal de que estén definidas, con tal de que existan, todo en orden. Vale. Si lo ejecuto, mi valor de prueba era 5. Entonces yo espero ver el primer resultado 10, el segundo resultado 15 y ver 15 dos veces. Sí, tal cual. Este hola mundo, ¿de dónde sale? De llamar la función saludar. Y saludar y sonreír es muy fácil. ¿Sí o no? Pero ahí, llamé a la función saludar. ¿Qué hace? Ese es el resultado. Perfecto. Luego voy acá al programa. Leer X. Ahora X vale 5. Llamada a la función calcular doble. Pasaje por valor. El doble de 5 es 10. Pero entonces estoy mostrando la variable X. ¿Se ha alterado la variable X? No, véala ahí, está intacta. El valor original de X es 5, o sea, esta X. Luego, llamada a la función triplicar, pero voy a hacer un pasaje por referencia. ¿A quién entregué? A X. Lo he hecho por referencia. Entonces, todo lo que pase aquí adentro con la variable null se va a ver reflejado ¿en dónde? Se va a ver reflejado en X. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó adentro? Pues que la variable null es igual a la misma variable null por 3. Conclusión. Al mostrar la variable X, veo ese 15. ¿No es cierto? ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Fácil, pan comido. Siguiente punto. Este jueguito ya lo habíamos analizado una vez. El sistema genera un número aleatorio. Le va a dar al usuario 10 intentos, y es este. No veo los intentos, pero bueno. No hay intentos. No, este no tiene intentos. El sistema va a generar un número aleatorio y le pregunta al usuario cuál es el número. Le va a dar unas pistas, muy alto, muy bajo, y si lo adivina, pues, eureka. ¿Qué es lo que pasa acá? Veamos. Vamos a esto un poquito más grande. Ahí se ve clarísimo. Proceso principal. Este es mi programa. Y ya, ahí está todo el jueguito. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del programa principal estoy llamando a algunas funciones. ¿Cuál función estoy llamando? Leer número. Le entrego un parámetro de entrada. Luego estoy llamando a obtener pista y tiene dos parámetros de entrada. Pero la diferencia entre estas dos funciones radical, ¿cuál es? Ahí por lo que veo. Esta, la que está en la línea 6, no retorna nada. En cambio esta, obtener pista, ¿retorna o no retorna nada?
sí retorna algo, porque es que si está acompañada del escribir, del mostrar, es porque algo me entrega. ¿Listo? Entonces esta no retorna nada. Como no retorna nada, ni la puedo asignar a una variable, ni la puedo poner en un escribir. Qué buena pregunta, eso estaba pensando aquí. ¿Por qué ese numerito? Y no veo que se haya inicializado el número, bueno. Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué, ya les voy a explicar por qué. Entonces esta no retorna nada, pero llevará a cabo su proceso. Esta sí retorna algo, entonces lo voy a mostrar. Y voy a tener una estructura repetitiva. Esto se va a repetir ¿hasta qué? Hasta que el número, que es una variable que está definida por acá, sea igual a secreto. ¿Y dónde está secreto? Ahora acá. Secreto, uso otra función intrínseca, una del sistema. Se parece mucho a aleatorio. Solo que azar tiene un parámetro de entrada, un numerito. Que le hayan hecho una suma, da. Pero solamente tiene un dato de entrada, ¿cierto? Listo. Entonces esto genera un número al azar entre 1 y 100. ¿Listo? Ahora, ¿por qué número está en azul? No estoy muy seguro. Pero ¿por qué no se ha inicializado? Por lo siguiente. Miren que cuando se llama a la función leer número, el parámetro se va a manejar por referencia. ¿Eso qué significa? Que todo lo que aquí adentro le pase a número, ¿quién lo va a tener reflejado? Más bien, esta variable en none. Todo lo que pase aquí adentro en none va a quedar ¿en dónde? En número. Va a quedar acá. ¿Por qué? Porque es que ese parámetro esta vez se está manejando por referencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este subproceso, función, eso es lo mismo, subalgoritmo, tomo ese dato. Voy a tener otra estructura repetitiva. Voy a repetir lo siguiente hasta que una variable booleana sea igual a falso. Aquí adentro la inicializo, bandera es igual a falso. Luego, escribir, adivine el número de 1 a 100. Perfecto, lea ese número. O sea que indirectamente, ¿qué está pasando acá? Ahí se está inicializando esa variable. ¿Listo? Muy bien. Luego pregunto, ok, si ese número que han digitado es menor o igual que 0 o es mayor o igual que 100, ¿eso qué significa? No está dentro del rango. Sí, yo estoy jugando, adivine el número de 1 a 100. 115, pues como hombre, no le dije que hasta 100. Aquí me voy a asegurar, aquí voy a garantizar que el dato que entró el usuario está entre 1 y 100. En realidad entre 1 y 99, el 100 no entra ahí. Sí entra, no entra. Está con el igual. Entonces los números válidos deberían ser de 1 a 99, ¿cierto? Listo. Pues que el verdadero y el falso son los valores booleanos. Son los únicos que, siendo texto, no van a incluir. Son los únicos casos. Eso es el tipo que hace que eso no tenga comida. Es booleano. O sea, es lógico. Falso del sistema. Ah, listo. Pero estas son dos variables. Ahí está comparando dos variables. El número, ¿por qué sale el número en azul? Ahí sí no sé explicarlo. Sí no tengo como una hipótesis para decir quedó azul por eso. Ni idea. Pero bueno, es una variable en general, la pudo usar, no encuentra ningún conflicto. Tampoco saca error.
Pero bueno, puedo usar esa variable en últimas, ¿vale? Entonces estoy acá. ¿Esto para qué sirve entonces? Garantizar que el número ingresado esté en el rango. Si el número no está en el rango, ¿qué hace esta función? Vuelve y pide el número. El usuario me ingresó el 120. Vuelve y pide mi número. Ingresó el 180. Pídame un número. Ingresó el -5. No, entre mi número. Ingresó el 7. Listo, ok, avanza. Se sale del proceso hasta que bandera sea falso. ¿Cuándo bandera es falso? Cuando el número sea correcto. Porque es que ¿dónde se altera la bandera? Dentro del... no rayemos tanto. Dentro del condicional se altera el contenido de la bandera. Entonces esa bandera me va a indicar a mí: el número es válido, el número no es válido. ¿Listo? Si el número es válido, él nunca entra acá. Si nunca entra ahí, no se alteró bandera. Entonces bandera permanece falso. Y si bandera permanece falso, ¿qué hace? Se sale del ciclo. ¿Sí o no? Entonces después, fin subproceso, vuelve acá. Escribir. Obtener pista con parámetro de entrada, número y secreto. Número es el que yo inicialicé por acá. Ahí lo inicialicé. Y secreto es este. Entonces, ¿qué me queda a mí? Bueno, vamos a buscar la función obtener pista. Obtener pista. Dale ahí. Obtener pista. Esta función retorna un resultado en una variable llamada pista. Tiene dos parámetros de entrada por valor: none y secreto. Noten lo siguiente: no se tienen que llamar igual. Aquí casualmente se llaman igual: secreto, secreto. ¿Tienen que tener el mismo nombre? No. Y si tienen el mismo nombre, ¿hay problema? Tampoco. Número es un tipo de variable. Interesante. Muy bien, gracias. Es texto también. Listo. Recuerden esto: los nombres de los parámetros no es obligatorio que coincidan. Si coinciden, no hay problema. Son dos cosas que van por lugares diferentes. Esto está en una isla, esto está en otra isla. Este secreto existe en este bloque. Solo ahí. A menos de que yo lo empiece a utilizar por referencia. Pero solo ahí existe secreto. Ese secreto. Y este otro secreto, este secreto, existe solo acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tomo esos dos valores. ¿Qué hago? Voy a definir una variable como carácter y pregunto si este primer parámetro que me entregaron acá es mayor a este otro parámetro. Si eso pasa, significa que el número que digitó el usuario está por encima del número que generó el sistema. Entonces voy a darle un mensajito que diga muy alto. Y si no, lo opuesto, esto es excluyente, muy bajo. Fin proceso y vuelvo acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a repetir este proceso hasta que los números coincidan: el que ingresó el usuario y el que generó el sistema. ¿Cuántas veces? Hasta que el usuario adivine, las veces que sean necesarias. ¿Este ciclo tiene un número determinado de repeticiones? No, es indeterminado. ¿En qué momento se sale? Cuando dos variables coincidan: la que ingresa el usuario, la que genera el sistema. Listo, miremoslo funcionando por aquí. También hace parte de los ejemplos. Entonces, dime. Sí. Por el perfil del sistema. Tienes razón. Uno debería decir, esa null, que es el parámetro de entrada, debería tener un tipo de dato. Sí. Por ahora, en este entorno no es necesario ponerlo, pero más adelante sí. Hay que decir el tipo de dato de ese parámetro. ¿Listo?
ahí mismo, dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. ¿Listo? Adivina número, creo que es este. No, este no es. No. Bueno, estoy casi seguro que lo he sacado de los ejemplos. Pero bueno, deje así. Pero queda claro el ejercicio. Lo que hice es el mismo jueguito de adivine un número, pero lo empecé a separar. Llevé ese proceso de validar un número a un bloque independiente y llevé el proceso de obtener la pista también a su propio bloque, también independiente. Ahora, ¿qué me queda en el programa principal? Ya el programa principal parece muy cortico, parece simple, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos a largo plazo, que el programa se pueda leer fácilmente, se le pueda hacer un seguimiento más eficiente, todo está en un área determinada. Entonces hay que hacer un cambio, una actualización. No hay que empezar a escarbar dentro de esas 500, 2000 líneas de código, ¿no? O sea, un pedacito concreto y va a decir, vea, yo solamente tengo que hacer un cambio en esta área. Y por los nombres, yo voy a tener clarísimo eso para qué es, eso cómo funciona. Vale, muy bien. Entonces, ahora puedo continuar con lo que me había saltado en un principio. Ya vi las funciones o los subprocesos, ¿cierto? Esto ya quedó clarísimo. ¿Alguna duda hasta acá? Tranquila, tenemos como 8 meses para desquitarnos de esas dudas. Porque esto apenas empezó. Más adelante vamos a tener que usar funciones de ASCII. De lo lindo. Estamos terminando de conocer lo básico. Ahora lo que sigue es empezar a usar eso en un entorno determinado. Que va a ser .NET, que va a ser PHP, que va a ser Java, que va a ser Android. En todos esos lenguajes está eso. ¿Listo? Entonces digo, si todavía ven que esto está muy raro, muy difuso, que es eso tan extraño, a medida que vamos haciendo ejercicios van a decir, ah, es que eso lo vimos en algoritmos 2, es que así es como se aplica. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces otra estructura muy interesante y muy práctica se va a llamar en PCI se llama según, y en la gran mayoría de lenguajes lo van a encontrar como un switch o un switch case. ¿Listo? Según, ¿qué significa según? Dependiendo del contenido de una variable, hago algo. Entonces, según esto, tal vaina. Según esto otro, tal otra cosa. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué se asemeja el según? Exactamente, entre comillas, eso es un sí, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? En las secciones anteriores se ha estudiado un tipo de flujo control limitado a las posibilidades ofrecidas por las sentencias condicionales y repetitivas. Ok, estas sentencias permiten especificar la reacción del programa en distintas circunstancias. ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde se va? ¿Cierto? Si la lógica del algoritmo empleada se ajusta a un comportamiento más o menos dicotómico es, se va por este camino o se va por este camino, solo hay dos y no más que dos. Falso, verdadero. Ya, eso es dicotómico. Es posible construir un árbol de sentencias condicionales anidadas que generen el comportamiento necesario. ¿Y qué pasa con las alternativas dicotómicas? Que dentro de una alternativa dicotómica puede haber otra dicotómica. Por eso dice que esto se parece ¿a qué? ¿Qué lo dijo por acá?
a un árbol. ¿Listo? Entonces veamos. Bueno, sin embargo, es frecuente hallar grupos de situaciones y por lo tanto de respuestas del programa que se reducen a una lista de posibilidades mutuamente excluyentes. Ciertamente se puede implementar un algoritmo de este tipo mediante múltiples sentencias condicionales anidadas, pero esta solución resulta extensa y poco eficiente. Más que poco eficiente, poco elegante, mejor. Porque el código tiene que ir comprobando una por una todas las posibilidades, todos los condicionales, hasta encontrar la correcta. Es decir, yo escribo esto: si x es menor que 20, entonces, si no, si x es menor a 30, entonces, si no, si x es menor a 50, entonces, si no, si x, ¿me entendieron la idea? ¿Sí o no? Y así hasta el infinito. Entonces, ¿qué me toca hacer? Fin sí, fin sí y fin sí. Eso parece un... Eso se va formando una estructura triangular de este estilo. ¿Sí o no? Bueno, ahí empieza el triángulo que va hacia adentro y se va cerrando. ¿Sí o no? Esto no se ve tan bonito y no es tan eficiente. ¿Cuándo va a entrar al último caso? Cuando haya agotado todos los recursos. Hasta que no haya verificado esto, hasta que no haya verificado esto, hasta que no haya verificado esto, no llega a ese caso. Por eso sí me dice que es poco eficiente. Es poco eficiente, no se ve bonito, yo no debería programar así. ¿Listo? ¿Funciona? Sí, sí, funciona. Pero, ¿cómo? Mejor trabajar el según que el condicional. Si voy a anotar unas características. ¿Cuáles son las características? Bueno, ante este caso los lenguajes de programación ofrecen otra posibilidad: construir una expresión ordinal, posiblemente basado en un tipo enumerado, que tipifique las posibles situaciones y pueda ejecutar el código correspondiente a cada valor de esta expresión sin necesidad de examinar las demás. En principio, la funcionalidad de esta estructura también se puede implementar con múltiples condiciones anidados. En el caso de que haya muchas acciones dependiendo de muchos valores iniciales, es recomendable su uso. El según switch case favorece la legibilidad y rapidez en la programación. Entonces miren lo que va a pasar. Si yo identifico que mis decisiones dependen de una sola variable, puse por allá ese si x menor que 10, si x menor que 20, si x siempre era x, x. Si yo noto que esa x va a salir constantemente en todas las condiciones, entonces más bien, en lugar de usar un sí, pues vamos a usar una estructura como esta. Aquí la estoy ubicando en tres lenguajes. El primer lenguaje va a ser un caso de BASIC. Ya casi entramos al lenguaje, entonces me puedo empezar a familiarizar con algo de sintaxis. Pero entonces, ¿qué es lo que veo? Él va a seleccionar unos casos. ¿Basado en qué? En una variable llamado número. Una y solo una. ¿Qué pasa? Si esa variable está entre 1 y 5, hago algo, bloqueo 1. Si esa variable es igual a 6, es igual a 7 o es igual a 8, hago otra cosa. Si esa variable, number, está entre 9 y 10, hago otra cosa. Y si no está dentro de ninguno de esos rangos, hago otra cosa. Si fuera a escribir eso en condicionales, me habría tocado hacer algo como esto. Si la variable number entre 1 y 5, entonces si es mayor que 1 y number es menor que 5, ahí está entre 1 y 5 inclusive. Entonces haga algo, que es bloque 1. Si no, hay más alternativas.
si esa variable number es igual a 1 o esa variable number es igual a 7 o esa variable number es igual a 8. Ya me cansé de hablar. ¿Entienden la naturaleza de esto? Miren que constantemente estoy hablando de la misma variable. Siempre, siempre. Eso está muy largo con sys. Más fácil, use un switch. He identificado que el comportamiento del sistema depende de una variable. Métala en un switch. Métala en un según. ¿Vale? Este es el lenguaje BASIC. Este es el lenguaje C. Todo lo que esté basado en el lenguaje C tiene esa estructura. Todo tiene un inicio y un final. Claro, así sea en inglés. Todo tiene un inicio, select, y todo tiene un... Esta palabra está clarísima. Un final. Aquí es lo mismo. El inicio es la llave que abre y el fin, la llave que cierra. Es una cosa similar. Entonces esta vez voy a usar un switch. Es equivalente, solo que el lenguaje dice esa es mi sintaxis. Listo. Expresión ordinal, o sea, aquí voy a poner una variable. ¿Cuál? Puede ser esta misma. ¿Y ahora qué hago? Si en el caso de que la variable sea tanto, eso es un número, entonces hago algo, finalice. Si la variable vale tanto, entonces haga esto otro, finalice. Y si la variable tiene esta otra etiqueta, tiene otro contenido, haga otra cosa, finalice. Y si no, haga cualquier otra cosa y finalice. O sea, esto es equivalente a esto, ¿vale? ¿Y cómo se escribe en PCInt? Pues en PCInt se escribe así: según, luego le damos una variable y le decimos hacer, que esa puede ser la variable number. Bien. Si el contenido de la variable number es un numerito, entonces haga lo siguiente. Si el contenido de la variable number es un numerito o otro numerito, haga lo siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. De otro modo, haga otra cosa. Esos son condicionales anidados, pero mejor distribuidos, mejor organizados. ¿Listo? Para algoritmos, la sentencia según switch está especialmente indicada para construir menús. En efecto, se ofrece al usuario una colección de opciones. Digite 1 para sumar, digite 2 para restar, digite 3 para no sé qué. Y este indica, o sea, el usuario indica su preferencia pulsando una tecla. Esta elección del usuario es fácilmente transformable en números enteros, ¿sí o no? Y una sentencia switch permite fácilmente asignar acciones a esos números. Este es un caso sencillo, básico. ¿Qué está pasando ahí? Voy a tomar un dato. Según ese dato, voy a hacer lo siguiente. Si el contenido de la variable x es 1, hago esto. Si el contenido de la variable x es 3 o 4, hago esto otro. Si el contenido de la variable x siempre es la misma variable de referencia, para eso es un según. Si el contenido de la variable x es 0 o 10, pues muestre esta otra cosa. Si no es nada de lo anterior, de otro modo, haga esta otra cosa. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Ahora aquí hay un menú más complejo. Ahí acá. ¿Qué hice acá? He ubicado todo el algoritmo dentro de un repetir. ¿Cuándo se va a detener esto? Pues miremos el final que dice: voy a detenerme cuando la variable OP sea 5. Ah, listo. Entonces en alguna parte del interior de ese ciclo la variable OP puede llegar a valer 5, ¿sí o no? Veamos cómo funciona esto. ¿Qué hago? Esto ya sé que hace esto, ¿no es cierto? Limpiar pantalla, borrón y cuenta nueva. Voy a mostrar mi menú de opciones.
Menú de recomendaciones. Opción 1, literatura. Opción 2, cine. Opción 3, música. Opción 4, videojuegos. Opción 5. Ahí está lo que va a disparar el salir. 5. ¿Y dónde podría llegar a almacenar ese 5? El OP. Y el OP es el que está acá abajo. ¿Sí o no? Miren que todo tiene relación, todo esto tiene sentido. ¿Uno qué hace? Uno organiza el algoritmo, planifica el ejercicio para que eso se vaya dando. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, puede que reciba un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. Legalmente hablando, y debería validar si el número es mayor a 5, opción inválida, o si el número es menor a 0, la misma cosa. ¿Sí o no? Por ahora yo voy a asumir que mi usuario es muy juicioso y nada más puede escribir números del 1 al 5. ¿Listo? Bueno. Tomo ese número. Según ese número que he almacenado, puedo hacer varias cosas. ¿Qué voy a hacer? Si yo ya había... No, eso no. Yo ya había indicado, si el usuario escribe 1, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a dar unas recomendaciones de literatura. Entonces, si es 1, si el contenido de OP, es lo que digita el usuario, si el contenido de OP es 1, entonces, pues muéstrele los mensajitos. Lecturas recomendadas, un libro, otro libro. Ya. Pero si por otro lado fuera el número 2, bueno, si es el 2, aquí lo estoy contemplando. Si es el 2, él va a ver otro menú, más bien otra listica. Películas recomendables, Matrix, El último Samurai. Si es 3, pues le va a recomendar unos cuantos discos, este y este. Si es 4, ¿qué le va a recomendar? Unos jueguitos. Si es 5, ¿qué pasa si es 5? Chao, gracias, vuelva prontos. De otro modo, opción inválida. Entonces miren que este es un poquito más legible. En condiciones normales habría sido esto. Si OP es igual a 1, entonces escribir o mostrar esos libros que están ahí recomendados, que son 3, son 2. Si no, si OP es igual a 2, entonces escribir esas películas que están ahí. Si no, si OP es igual a 3, entonces escribir esa música que está ahí. Si no, si opciones, ya me cansé. Es lo mismo, pero ¿cuál está más bonito? Este que empieza a aparecer una escalera así que va por allá al infinito, o este que está como más estilizado, está más ordenadito, es mucho más legible este, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces con eso terminamos la lección por el día de hoy. Dime.